Y te damos gracias por todo, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús. Señor, estamos en tus manos, Señor. Y háblanos directo al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Adoramos tu santo y divino nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Dios. Santo, santo, santo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús. Poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Aleluya. En el Evangelio de Juan, gloria a Dios. En el capítulo 5, gloria a Dios. Santo Jesús, aleluya. Santo, santo, aleluya. Gloria a Dios. Verso 8. Gloria a Dios. Capítulo 5 de San Juan. Vamos a ir del 1 en adelante. Dice así: el paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hasta aquí la palabra, hermano. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor allí en Juan capítulo 5, el paralítico de Betesda. Santo y poderoso Dios, aleluya. Dice que después, alabado sea Dios, de que el Señor Jesús sanó a la mujer samaritana, gloria a Dios, que conversó con la mujer samaritana y que Jesús sanó, alabado sea Dios, al hijo de un noble, que lo dice allí en el capítulo 4, dice que después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén, a la fiesta de los judíos. A su nombre sea la gloria. Y hay en Jerusalén, dice en el verso 2, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y había un estanque allí que tenía 5 puertas para entrar. Ese estanque estaba lleno de agua. Y ese estanque, alabado sea Dios, estaba lleno de personas, pero personas enfermas, esperando la oportunidad de ser sanos. A su nombre sea la gloria. Verso 3 dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Habían personas que estaban enfermas allí, alrededor de ese pórtico, alrededor del estanque. Era como una, para que nosotros vayamos entendiendo, hermanos, es como si hubiese una piscina, pero no era una piscina. Era un agua, era un estanque que emanaba el agua, porque el agua emanaba de las rocas, alabado sea Dios. Entonces allí era un estanque que de vuelta en vuelta, dice que venía un ángel, descendía un ángel y movía y agitaba las aguas de ese estanque, y los enfermos que estaban allí, el primero que llegaba al agua, el primero que se tiraba allí al estanque, quedaba sano de esa enfermedad. Sano si era mudo, si era sordo, si era cojo, o si era ciego, alabado sea Dios, o si era un paralítico y lo tiraban, también, alabado sea Dios, quedaba sano. Y allí en ese estanque, dice, había enfermos. Había ciegos, cojos y paralíticos que esperaban que el movimiento de las aguas, que esperaba que el ángel, que un ángel que descendía de tiempo en tiempo, como lo dice el verso 4 allí, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí habían, tenemos que recordar que habían enfermos, ciegos, cojos, como dice acá, ciegos, cojos y paralíticos. Pero había una multitud de gente ahí, había mucha gente ahí. Pero también habían paralíticos. Habían personas que habían perdido el caminar. Habían personas que estaban quietas, habían perdido el caminar, que no podían caminar, que lo tenían que trasladar para todos lados, hermano, muchas personas en un lecho. ¿Por qué? Porque no podían caminar, estaban paralíticos. Verso 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y esto, hermano, lo que esperaba la gente, que empezara
a moverse las aguas, empezaba a agitarse las aguas, y el primero que entraba a las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad. Ese movimiento que hacía en el agua ese ángel, dice que cuando el que entraba quedaba sano de cualquier enfermedad, quedaba sano. A su nombre sea la gloria. Y estaban esperando todos expectantes allí. Y acá lo que narra, dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Hacía 38 años que estaba paralítico. Que no se podía mover por sus propios medios. Que lo tenían que llevar para un lado y para otro. Hacía 38 años, hermanos, que de repente podía haber estado allí. O pueden haber sido que podía haber estado 5 o 6 años allí esperando el movimiento del agua. Cada vez que movía el agua, él quería entrar al agua, pero otro entraba primero que él. Pero cuando Cristo lo vio, supo que hacía mucho tiempo que esperaba ese movimiento, que esperaba, alabados a Dios, ser sanado. Porque ese hombre hacía 38 años, hermano, que estaba enfermo, que estaba paralítico. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿y qué le dijo el Señor? ¿Quieres ser sano? ¿Y a cuántos hoy le está diciendo al Señor, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? ¿O cuántas personas, hermanos, están gravemente paralíticas o están quietos, están quietos porque están, aunque tengan el caminar físico, que andan para arriba y para abajo, pero espiritualmente están quietos, están paralíticos? ¿Por qué? Porque, alabados a Dios, están enfermos espiritualmente. Ahora el Señor le hizo una pregunta, ¿quieres ser sano? Mire lo que le contestó el enfermo al Señor. Señor, dice, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ahora le estaba explicando este paralítico, esta persona que estaba enfermo, que estaba postrado en una cama, en un lecho allí, cerca del estanque. Cuando el Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Este enfermo le dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete al agua. No tengo quien me lleve al agua cuando el agua se agita. Entre tanto que yo voy, que se va arrastrando, dice, otro desciende antes que yo. Otro se mete al agua y queda sano. Y yo quedo postrado. ¿Por qué? Porque no conocía este enfermo al que le estaba diciendo, quiere ser sano. ¿Y cuántos hoy, hermanos? ¿Cuánto pueblo hoy dentro de las iglesias el Señor le está diciendo, quiere ser sano, quiere ser sana? ¿A cuántas personas le está diciendo que si quieren ser sanos o si quieren ser salvos o quieren ser salvos? ¿Quiere la salvación? Pero siempre hay una excusa, hermano. Y siempre hay algo que nos
molesta o hay algo, hermano, un impedimento que tenemos, alabado sea Dios, que no podemos ni ser sanos, ni ser salvos, ni llegar al conocimiento de Cristo, ni saber quién es el que nos está hablando. Porque hay un impedimento, hermano, que no nos deja saber quién es el que nos está hablando o quién es el que me está diciendo quiere ser sano. A su nombre sea la gloria. Ahora Jesús le dijo, Jesús mismo le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Cristo le dijo, hermano, levántate, toma tu lecho y anda. Toma tu cama, tu lecho que estás ahí postrado, levántate y camina. No precisó ir al estanque. No precisó, porque Cristo es el agua de vida. Porque el agua de vida le estaba diciendo, ¿quieres ser sano? Porque Cristo es la peña de Oreb, hermano. Esa fuente de agua de vida que tiene que saltar para vida eterna. Cristo, hermano, era más que un estanque. Por eso le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. A Cristo, hermano, no le importó si era día de reposo o no. Porque Él vino, hermano, a sanar, Él vino a salvar, hermano, lo que se había perdido. Él vino a libertar a los cautivos. A su nombre sea la gloria. Dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo ese día. Aquel día, dice. Y era día de reposo. El día de reposo, supuestamente, hermano, los fariseos y los judíos no hacían nada. Supuestamente, entre comillas. Supuestamente porque el día de reposo, hermano, en la antigüedad, era nada más que para adorar y alabar a Dios. Era un día separado y consagrado para buscar de Dios. Es como que si hoy, hermano, alabado sea Dios, los días se busca cualquier día al Señor, pero realmente se busca, como en muchas denominaciones, hermano, lo tienen los domingos, alabado sea Dios, el día de culto, dice, y el domingo es el día del Señor, pero ¿qué haces para el día del Señor? ¿Qué haces en ese día? ¿Lo buscas a Dios? Como muchos dicen, no, porque 6 días hay que trabajar. 6 días hay que trabajar y como Dios trabajó en 6 días, más el séptimo día es día de reposo. Y Dios hizo ese día de reposo para santificarlo, alabado sea Dios, y para buscarlo a Él, para vivir en su presencia. Pero muchos profanaron ese día de reposo. Muchos, como los fariseos, hermano, y los escribas, en vez de buscar a Dios, consagrarse y buscar de Dios, preferían primero, hermano, ir a trabajar, ir a llevar a la voz a Dios el asno y darle de comer en el pesebre y darle, hermano, de beber a ese asno o a esas bestias. Le daban primero de comer a los animales. Era más importante darle de comer a los animales, hermano, que ir a buscar de Dios, hermano, y consagrarse a Dios. Porque el séptimo día Dios lo hizo, pero para santificarlo, para santificar el nombre de Dios, para buscar a Dios. Ahora, hermano, no existe ningún día, cualquier día que nosotros nos apartemos para buscar de Dios, ese es el día de Dios que nosotros tenemos que darle. Porque Cristo, hermano, es el Señor del reposo. Aleluya, gloria a Dios. Ahora dice que al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, ¿es día de reposo? ¿No te es lícito llevar tu lecho? Y lo primero que se admiraba, en vez de admirarse del milagro que Cristo hizo, que el paralítico estaba caminando, ya lo empezaron a dar órdenes. ¿No te es lícito llevar el lecho? ¿No te es lícito llevar el lecho porque es día de reposo? ¿No sabes que en el día de reposo no se puede trabajar, no se puede cargar nada? Mire estos fariseos, esta hipocresía que todavía tiene la gente.
Muchos dicen santificar a Dios, hermano, y ir a buscar de Dios, pero lo que menos que hacen, hermano, es buscar de Dios en la iglesia. Porque si realmente fueran a buscar de Dios, dejarían todo en las manos de Dios. Escucharían lo que el Señor tiene en su mensaje, hermano, y lo pondrían por obra. Si realmente buscaran a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, esta persona enferma le dijo, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. El que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces yo lo agarré y anduve. ¿Por qué? Porque él me dijo. Y aquí ya se empezaron a justificar algunos. Entonces le preguntaron los judíos, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Ya le empezaron el interrogatorio los fariseos y los judíos. Celoso por la, supuestamente, hermano, por el día sabático o por el día de reposo. Y el que había sido sanado, dice, no sabía quién fuese. No sabía quién era que le había dicho. Porque no lo conocía. Porque Jesús, dice, se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Porque si Jesús se hubiese quedado allí, a la vista de él, le hubiese dicho, ese hombre es. Pero Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Y cuando empezó a caminar, él se apartó de ahí. Él ya no estaba más ahí. Él se fue. Y cuando vino el interrogatorio por los judíos y por los fariseos, no sabía quién era. No sabía el nombre, no sabía nada. Como hoy muchos en la iglesia, hermano, no conocen a Cristo. No conocen al Santo de Israel. No conocen al dador de la salvación, hermano. Y de la vida eterna. Aunque llevan una Biblia bajo el brazo, no conocen a Cristo. Ni tampoco conocen lo que dice su palabra. Ahora, después, dice el verso 14, le halló Jesús ¿en dónde? En el templo. Estaba este paralítico que ya había sido sanado, estaba en el templo. Y Jesús lo encontró. ¿Y qué le dijo Jesús? Mira. Mira. Y le dio una advertencia. El Señor aquí, hermano, le dio una advertencia y le dio, alabado sea Dios, una exhortación al paralítico, al que había sido sanado. Lo exhortó. Así, hermano, como Cristo nos exhorta cada día, hermano, cada día nos exhorta a que lo sigamos a Él, a que renunciemos a lo vil y a lo vergonzoso en nuestra vida y que sigamos para adelante. Pero hay que renunciar a lo vil y a lo vergonzoso. Lo que hay que renunciar, hermanos, es al pecado que mora en uno, que vive en uno. Que renunciar a las concupiscencias. Renunciar, hermano, a todo lo que Cristo nos pide que renunciemos. Ahora dice, mira que has sido sanado. Mira, has sido sanado, dice. Pero ¿qué sigue diciendo? No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Así que, hermano, que el pecado paraliza a la gente. El pecado a veces, hermano, lo hace quedar inmóvil físicamente. ¿Por qué? Porque el pecado inmoviliza. El pecado te paraliza. Porque si no, no le hubiese dicho esto lo que le dijo el Señor. Mira que has sido sanado. No peques más. Así que él hizo un pecado que quedó paralítico. Pero para que el Señor se glorificara, que hizo todo esto. Y lo sanó. Pero le viene la advertencia. Mira que has sido sanado. Has sido sanada.
No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Y a cuántas personas el Señor sanó? ¿A cuántas personas, hermano, le dio la salvación y la vida eterna y todavía lo sanó? Y la gente, hermano, como no conoce a Cristo, como no profundizan la palabra y como no profundizan la oración, no conoce a nuestro Señor Jesucristo, lo único que hacen que quieren es ser sanados, es querer tener ese milagro. Y después, hermanos, se van. Pero le dijo, no peques más. Le está dando una advertencia al Señor ahí, que no pecara más, para que no le viniera alguna cosa peor. ¿Y a cuántos hoy le está diciendo, hermano, y lo está exhortando todos los días, a través de su inmensa misericordia, nos extiende, hermano, y le dice, no peques más, hijo mío, no peques más, hija mía? El pecado, hermano, el pecado paraliza. El pecado te empieza a matar despacito. David, hermano, cuando pecó con ese pecado de Betsabé, que adulteró, que cometió adulterio, alabado sea Dios, dice que envejecieron sus huesos. Porque pecó, y el pecado es una separación con Dios, hermano. Pero cuando él supo, cuando vino Natán y lo amonestó de parte de Dios, él se arrepintió y se apartó de ese pecado. Alabado sea Dios. Y lo confesó y se apartó. Por eso Dios lo perdonó. Pero quedaron las consecuencias. Saúl, hermano, al contrario, cuando Saúl pecó, alabado sea Dios, no se arrepintió. Todavía le dijo al profeta, hónrame delante de los ancianos y delante del pueblo, hónrame. Entonces se arrepintió de labios, de una apariencia nada más. ¿Y qué le pasó a Saúl? ¿Le vino una cosa peor? Claro que sí, porque terminó quitándose la vida. Terminó, hermano, consultando a los adivinos y a los agoreros, por no confesar el pecado y por no apartarse del pecado. Como pecado de rebelión. Y se rebeló, hermano, contra lo que decía Dios. Y contra lo que Dios le pidió para hacer, se rebeló. Como pecado de adivinación y la obstinación, dice. ¿Y cuántas personas, hermano, siguen obstinadamente pecando? Siguen obstinadamente, hermano, haciendo lo que dicen las otras personas y no lo que dice la palabra del Señor. Por no investigar, por no escudriñar, por no buscar a Dios, hermano, en el corazón y por no buscar a Dios en oración. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, mira que has sido sanado. Dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y le estaba dando la advertencia ahí. Para que no le viniera algo peor, tenía que dejar de pecar. Porque había sido sanado por la mano de Dios. Había sido sanado por Cristo mismo. ¿Y cuántas personas, hermano, han recibido un milagro del Señor? Un milagro de Cristo, un milagro de Dios. Y siguen en la misma tesitura. Siguen pecando. Deliberadamente a veces. ¿Cómo están sus vidas hoy? ¿Cuántas personas recibieron milagros, hermano, en sus cuerpos y hoy están en el mundo, sirviendo al mismo diablo? El Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Y le entra por un oído y le sale por el otro las amonestaciones que de repente le dan o le hacen, hermano, de parte de Dios, hermano, para que se vuelva a los caminos del Señor. Y después Dios es malo. Después muchos terminan enojándose con Dios. ¿Por qué?
Si el malo no es Dios, el malo soy yo por seguir mis propias concupiscencias y por seguir, hermano, en mis malos caminos. Por no arrepentirme y renunciar, hermano, y empezar a ser obediente a Cristo. En Primera de Juan, alabado sea Dios. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Ahí vemos, hermanos, la definición de lo que es pecado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora dice el verso 4, que todo aquel que comete pecado, que todo aquel que peca, que aun cuando le duela en el corazón y sigue pecando, es infracción de la ley. Y si nosotros no tratamos de vivir en el Espíritu, si nosotros no tratamos de vivir agradando a Dios, nunca vamos a poder, alabados a Dios, despojarnos, hermano, del pecado que nos asedia. Porque cuanto más busque yo de Dios, cuanto más yo esté buscando de Dios y en su presencia, lejos voy a estar de cometer pecado, hermano. Porque ya no voy a andar en mi carne, voy a andar en el Espíritu. Por algo el Señor, hermano, le dijo en Josué y nos dice en toda la palabra que tenemos que esforzarnos y ser valientes. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Señor, hermano, va a estar conmigo si yo lo busco a Él. Y Él me va a resguardar de todo peligro y de no pecar si yo lo busco a Él y si yo me mantengo en comunión con Él. Pero si yo no estoy en comunión con Él, estoy solo. Estoy separado de Él. Y ahí, hermano, cuando viene el pecado. Y el pecado no viene enseguida, hermano, empieza a coquetear el pecado. Hasta que después, una vez consumado, ahí sí, nos terminamos alejando del Señor. Y recibiendo los daños. Porque el Señor mismo le dijo: mira que has sido sanado, no peques más, para que alguna cosa peor te sobrevenga. Entonces, si yo no quiero, hermano, que me venga algo peor, tengo que empezar a buscar del Señor, tengo que empezar a buscar de Dios. Y le guste a quien le guste, pese a quien le pese, yo tengo que buscar de Dios, hermano, para que no me venga algo peor. No lo digo yo, hermano, lo dice la misma Biblia, lo dice la palabra del Señor Jesucristo. Y no estamos para decir esto, hermano, para infundirle miedo ni temor. Estamos para abrirle los ojos, hermano. Sí, amén. Gloria a Dios. En Gálatas capítulo 5, del 16 hasta el 21, nos habla, hermano, de la carne. Nos habla de las obras de la carne. Y de cosas semejantes a esas obras de la carne, a esa lista, alabado sea Dios, que dejó Pablo allí estampado a los Gálatas, pero cosas semejantes a esas, os cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces no van a heredar el reino de Dios, hermano, los que andan en la carne y los que siguen la carne. Y no solamente con los que siguen en la carne y los que andan en carne, sino los que yo tolero que andan en la carne. Porque si yo sé que muchos andan en la carne y yo no los amonesto, también yo, porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hago, se me cuenta como pecado. Entonces, hermano, no es que uno no lo quiera. O no es que nosotros siempre estemos hablando siempre de lo mismo, es que nosotros tenemos que amonestarnos, hermano, hablando exactamente lo mismo todos los días, igual si es necesario. Pero no es para no pecar, hermano, es para no caer en descrédito delante de Dios, hermano.
Ni para que el diablo nos acuse, hermano, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Porque el diablo es el acusador de los santos, el acusador de nuestros hermanos y de nosotros. Amén. A su nombre sea la gloria. Entonces todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto lo dice en 1 de Juan capítulo 3, verso 4. Esta es la definición de pecado. Ahora en el diccionario bíblico, pecado dice, acciones por las cuales los seres humanos se rebelan contra Dios. No cumplen el propósito divino para sus vidas, sucumben ante el poder del maligno y no ante el de Dios. Y se separan de Dios. Porque el pecado, hermano, es separación de Dios. Nosotros tenemos que entender, hermano, lo que Cristo quiere que yo haga. El que anda en chisme, ¿querrá Dios que ande en chisme? El que anda en chisme tiene que salir del chisme. Porque los chismosos no entran al reino de los cielos. Entonces cuando yo encuentro ese pasaje, que los chismosos no andarás chismeando, dice, y que los chismosos no entran al reino de los cielos, o no andarás chismeando, significa, hermano, que yo, cuando conozco la palabra de Dios, me va a ser libre porque no lo conocía, que no podía andar en chisme yo dentro del camino del Señor y dentro de la iglesia. Yo no me tengo que andar entremetiéndote en la vida, entremetiéndome en la vida de fulano, de mengano y sultano, llevando chisme de un lado para otro. Entonces, no lo tengo que hacer más. Señor, ayúdame a no ser chismoso. Ayúdame, Señor, a hablar solamente lo que está escrito. Tu palabra, Señor. Para ser edificado en la iglesia y para ser, hermano, de bendición para todos mis hermanos. Y para dar testimonio de que tú haces libre a cualquiera. Todo aquel que pone y dispone su corazón para ti. Entonces, hermano, cuando yo vengo al conocimiento de cómo estoy andando con el Señor, ahí tiene que venirme el temor de Dios y tengo que empezar a arrepentirme, hermano. Y esto es lo que le está faltando a la iglesia, arrepentimiento. Sigue diciendo el diccionario, el pecado es una actitud de rebelión contra Dios. La rebelión fue la raíz del problema para Adán y Eva. Y ha sido, dice, la raíz de las situaciones difíciles de la humanidad desde entonces. El pecado humano es universal, todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia en Romanos, están destituidos de la gloria de Dios. Pero por cuanto todos pecaron. Para eso apareció Cristo, hermano, para deshacer las obras del diablo y para deshacer el pecado en nuestras vidas. Para que ya no andemos, hermano, pecando deliberadamente, sino para que andemos en santidad y honor y haciendo buenas obras. A su nombre sea la gloria. Ahora sigue diciendo, Satanás introdujo el pecado cuando engañó a Eva, pero la Biblia tampoco enseña que el pecado tuvo su origen en él. El origen del pecado se encuentra en la naturaleza humana, que es rebelde. Es rebelde. Ya por naturaleza, hermano, es rebelde. Porfiado. Cuando le decimos no hagas esto y van y lo hacen. No tires piedra porque vas a quebrar un vidrio. Hasta que no quiebren ese vidrio, no se dejan de tirar piedra. O hasta que lastiman a alguna persona. Y todavía después que hacen el daño, van y se esconden. En vez de dar la cara. Y todavía después mienten. Entonces, un pecado te lleva a otro pecado. Y así sucesivamente, hermano, vivíamos en una vida sin Cristo. Engañando y siendo engañados. Mintiendo y engañándonos a nosotros. Pero ahora estando en Cristo Jesús, todo eso tiene que pasar, tiene que salir de nuestras vidas. Porque Cristo cargó con nuestra culpa, hermano, en la cruz del Calvario. Él se llevó todos nuestros pecados sobre Él.
Porque Él nos limpia con esa sangre preciosa, nos limpia de todo pecado. ¿Y por qué seguir pecando? A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Ahora dice, sigue diciendo, gloria a Dios. Dice, cuando Adán se rebeló contra Dios, incorporó a todos sus descendientes en su acto. Para una analogía similar, así y todo, cada individuo debe asumir completa responsabilidad por sus actos pecaminosos. Por eso dice, así y todo, cada individuo debe asumir completa responsabilidad por sus actos pecaminosos. ¿Por qué David era una persona conforme al corazón de Dios? Porque él asumía la responsabilidad, hermano, cuando él pecaba. Él no decía, no, por culpa de fulano pequé, o me hizo caer fulana. No, hermano, yo por mis propias rebeliones pequé. Yo pequé. A su nombre sea la gloria. Eso, hermano, es lo que David tenía siempre. Cuando él pecaba, él erraba, él asumía esa responsabilidad. Y los hijos de Dios hoy en día están asumiendo la responsabilidad que pecaron. Que cuando Dios nos manda a leer la Biblia y a escudriñarla, nosotros hacemos caso omiso y oído sordo, hermano, para escudriñar las Escrituras y ya irnos para cualquier otro lado. Pero el celular sí lo escudriñamos. Los mensajes que me mandan sí los escudriñamos. El teléfono de mi señora o el teléfono de fulano, de mengano y sultano, sí lo escudriñamos y lo hacemos un chicle. Pero la palabra de Dios no la escudriñamos. Lo más importante que tenemos que escudriñar no la escudriñamos. Nos metemos en la vida de todas las personas igual, pero nuestra vida nadie se tiene que meter. Dice, Dios estableció. Miren lo que sigue diciendo. Toda persona que ha vivido desde entonces ha elegido seguir el ejemplo de Adán y Eva. De Adán pecando. Y cuando pecan, hermano, se esconden. O se enojan cuando viene la palabra. Ahora dice, Dios estableció la ley como una norma de justicia. Cualquier violación de esta norma se define como pecado. Entonces, hermano, Dios nos dejó la Biblia, nos dejó su palabra. Y el que sabe hacer lo bueno, dice la Biblia, allí en Santiago, y no lo hace, se le cuenta como pecado. Porque si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, ya es un pecado, hermano, que se me cuenta. Ahora sí dice, no améis al mundo, como lo dice allí, en 1 de Juan capítulo 2, verso 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, si no me dice que no tenemos que amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo, y yo me dedico a amar lo que están en el mundo, antes de amar a nuestros hermanos en Cristo, o antes de amar a Jesucristo y a su casa, y su palabra, amo más las cosas del mundo, entonces el amor del Padre no está en él, y ni el Espíritu de Dios tampoco está en él, y entonces eso se le cuenta como pecado, porque es un pecado. El pecado, hermano, es una infracción que nosotros cometemos a la palabra del Señor. Porque si la palabra de Dios dice, no améis al mundo, y yo amo al mundo, significa, hermano, ¿a quién le estoy haciendo caso? ¿A Dios o al diablo? Porque ¿quién está gobernando al mundo?
Y el Dios de este siglo es el diablo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. ¿No le dijo al Señor en la tentación? Y le mostró todos los reinos de este mundo. Todos los reinos de este mundo, las riquezas de este mundo. Si le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y a quien quiero yo la doy, como lo dice en Lucas allí, capítulo 4. ¿Y cuánta gente, hermano, está postrado adorando al diablo antes que a Cristo? ¿Cuántas personas, hermano, están postradas, están paralíticas, sirviendo al diablo antes que a Dios? Todavía en su inmensa misericordia Dios les dice y les pregunta, ¿quieren ser sanos? Toma tu lecho y anda. Sale de las garras del diablo. Confiésame como tu Señor y tu Salvador. Y yo te limpio todos tus pecados y sigue adelante. No te estanques. Y la palabra del Señor, hermano, nos dice que no puedo participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las tengo que reprender. Cuando una persona miente y yo no la amonesto, me estoy haciendo partícipe, hermano, de la mentira que está haciendo esa persona. Y voy a ser tanto más mentiroso yo como esa persona, hermano, que está mintiendo. ¿Por qué? Porque yo no la amonesto de parte de Dios. Y me alejo, hermano, de eso. Igual que con los que corren, hermano, a hacer el mal a otra persona, si yo no los amonesto y me aparto, se me va a contar también juntamente con ellos. Lo dice en Proverbios capítulo 1. Cuando veías al ladrón que corría, tú corrías con él. ¿No lo dice así? Sí. Hermano, el que comete pecado, ya al no meditar en la palabra, hermano, y no saber lo que dice la palabra, al saber hacer lo bueno y yo no lo hago, se me cuenta como pecado. Y no hay ninguna excusa delante de Dios, hermano, que me pueda justificar. Porque no hay ninguna justificación, hermano, delante de Dios. Cuando yo me presente para ser juzgado por lo que yo haga hecho, sea bueno o sea malo. Por eso van a haber muchas sorpresas, hermano, en aquel día. Por eso el Señor, hermano, cuando los confrontó, alabado sea Dios, cuando confrontó, hermano, alabado sea Dios, a los judíos, hermanos, que habían creído en Él, y los confrontó. Si vuestro padre fuese Abraham, las obras de Abraham harían, y me amarían a mí, que yo salí de Dios. Pero vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuántas personas, hermano, dentro de la iglesia se levantan contra otra iglesia, queriendo matar, hermano, alabado a Dios, espiritualmente a los hermanos de la otra iglesia, y sacando las almas de un lado para otro? ¿De dónde se ha visto, hermano, todo eso? Que parece que fuera una competencia todo esto, y esto no es una competencia. Acá Cristo, hermano, se sirve por amor y en amor, y con amor, hermano. Y predicando la palabra, no adulterándola como muchos la están adulterando. A su nombre sea la gloria. Santo Dios, aleluya. En Romanos, capítulo 6, gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. Ahora dice Romanos 6, verso 12, dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias,
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero hay que arrepentirse, porque yo ya no estoy más bajo la ley, sino bajo la gracia de Jesucristo. Pero estando en la gracia, hermano, yo tengo que saber que yo en la gracia, hermano, no puedo pecar. Por eso dice, no reine pues el pecado en vosotros. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces no puede reinar el pecado en mi vida para que la concupiscencia, hermano, para yo no obedecer a los apetitos desordenados de mi corazón. Y eso es lo que con todo hermano tenemos que luchar. Todos tenemos que luchar contra eso, porque el pecado, hermano, no tiene que reinar. El que tiene que reinar en nuestro corazón tiene que ser Cristo, hermano, y su palabra, para que el pecado no reine en nosotros. Por eso dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Porque el Señor Jesucristo dice en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, si confesares todos vuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar y perdonar de nuestros pecados y limpiarnos todas nuestras maldades. Entonces la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado, hermano. Por eso tenemos que clamar por la sangre de Cristo, para que la sangre de Cristo me limpie de todos mis pecados, hermano, y de todas mis obras muertas. Pero la sangre de Cristo es la que me limpia, no me va a cubrir nada, me va a limpiar de todos mis pecados. A su nombre sea la gloria. Pero el pecado no tiene que reinar a fin de no obedecerle. ¿Cuántas personas, hermano, hoy están tomando, hoy están fumando, hoy se están drogando, ensuciando el templo del Espíritu de Dios? Ensuciando el templo. Y también, hermano, lo ensucian, hermano, cuando se juntan, hermano, cuando van a los prostíbulos, cuando se juntan con alguna persona, con una ramera, como lo dice la palabra del Señor, hermano, con una prostituta, es lo mismo, hermano, porque no podemos tener una sola carne con ellos. Porque no puede reinar el pecado para no obedecer en sus concupiscencias. Como una simple hojilla, hermano, una simple hoja de papel con una hoja de hierba, hermano, puede dominar más que Cristo. ¿Cómo puede ser, hermano, que alcohol con agua puede más que Cristo? Porque ahí está, hermano, en el corazón de cada persona, si realmente quiere que Cristo sea libre o no, si quiere que Cristo lo liberte o no. Porque cuando Cristo me sacó el cigarro, hermano, yo no lo quería dejar, se lo dije muy bien claro al Señor. Señor, sácame lo que me está haciendo mal, pero el cigarro no. Porque era la única forma que yo tenía para desahogar mis penas. Y el Señor me dijo, sí, bueno, ahora te va a desahogar en mí. Yo te lo voy a quitar. Vos no querés, yo te lo quito. Y el Señor me lo quitó. Y por la gracia y misericordia del Señor, hermano, hoy soy libre del tabaco. Hoy soy libre por la gracia y misericordia de Dios y por las oraciones de mi Señora y también de los pastores y de los hermanos. Pero somos libres, hermano, gracias a Jesucristo. Y no voy a volver de vuelta atrás para que no me venga algo peor. Por eso no puede reinar, hermano, el pecado en nuestra vida. No puede reinar, no puede gobernar el pecado. Por eso yo tengo que, si estamos en Cristo, hermano, tenemos que ser nueva criatura. Las cosas viejas tienen que haber pasado, tienen que haber quedado allá, hermano, en el fondo del mar.
Entonces, hermano, el pecado no puede reinar en nuestro corazón y en nuestra vida. No puede reinar. Alabado sea Dios. En Efesios capítulo 4, mire lo que dice en Efesios 4. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. En Efesios capítulo 4, verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está que viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, de lo que yo era antes, yo me tengo que despojar de esa vieja naturaleza, de esa vieja criatura, de esa persona que yo pecaba, que yo tomaba, que yo fumaba, que yo me dedicaba a hacer cualquier cosa, hermano, en la vida nocturna, porque de ahí el Señor me sacó, de la vida nocturna, de los vicios y de todo eso. Entonces, si Cristo me liberó, Cristo me sacó de todo eso, ¿cómo yo voy a volver de vuelta a lo mismo? Cuando yo entendí lo que hizo Cristo en mi vida, ahí yo renuncié a todo, hermano. Renuncié a lo vil y a lo vergonzoso. Y trato de ser una nueva persona. Pero me tengo que mantener. Y lo bravo de todo, hermano, y lo peor de todo, que el cristiano no persevera y no, alabado a Dios, no persevera y no está, hermano, en el camino del Señor. No está. Porque son inconstantes sus caminos. Porque son de doble ánimo. Cuando andamos bien, seguimos a Cristo y nos llevamos todo el mundo por delante. Pero y cuando andamos medio cabibajo, hermano, en vez de seguir a Cristo, igual con el doble más de fuerza, pero esforzarnos cada vez más, no, nos dejamos arrastrar, hermano, por la corriente. Y no somos constantes en los caminos, no somos perseverantes en el camino del Señor. Y nos dejamos arrastrar. Y cuando nos damos cuenta, hermano, después cuando pecamos, y después para volver a estar en el mismo lugar, nos tenemos que esforzar el doble o el triple, hermano, de nuestra fuerza. ¿Por qué? Para estar y mantenernos. Por eso, hermano, tenemos que mantenernos. Y eso es lo que más nos cuesta y eso es lo que más les cuesta al cristiano. Mantenerse, hermano, por el buen camino. Mantenerse por la senda antigua, mantenerse por el camino angosto. Y perseverar en Cristo, no en el pecado, en Cristo. En cuanto, dice, a la pasada manera de vivir, a lo que yo era antes, me tengo que despojar del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y cuántas personas, hermano, están engañadas a sí mismas? ¿Cuántas personas se autoengañan, hermano? Diciendo, no, yo estoy en Cristo, ahora soy yo de una nueva criatura. Lo que yo era antes, porque yo no lo soy más. Porque yo dejé de tomar, el Señor me sacó el tabaco, o me sacó el alcohol, o me sacó de esto, me sacó de lo otro. Pero todavía te queda el chismerío. Todavía te queda la lengua detractora, difamadora. Todavía te quedan muchas cosas, hermano, que no has meditado en la palabra del Señor. Por eso dice que no tiene que reinar el pecado en nuestros cuerpos. Yo me tengo que despojar, tengo que ser una nueva criatura. Si de modo alguno está en Cristo, dice en Corintios, 2 Corintios 5, 17. Si de alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas, pero tienen que ser todas hechas nuevas en el espíritu. Tengo que ser una nueva persona. Y tengo que tratar por todos los medios, todos los días, hermano, todos los días, de perseverar en Cristo Jesús, para que mi carne no aflore. Por eso yo tengo que exterminar a Amalek, tengo que seguir luchando contra mi carne, hermano, y contra los demonios y contra mi concupiscencia, y tengo que seguir luchando. Pero no me tengo que dejar avasallar, no me tengo que dejar arrastrar, hermano, por el pecado ni por las personas que quieren personas que no son convertidas. Por eso dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora dice en el verso 26, airaos, pero no pequéis. Yo me puedo enojar, todos nos podemos enojar, pero no puedo pecar.
Porque en el enojo del hombre no está, No reina. no reina el Espíritu de Dios. Entonces, para que reine el Espíritu de Dios en una persona, yo me puedo enojar, pero no puedo pecar. Enojate, hinchate los pelos, ¡bum! Y se acabó. Y enseguida freezer. Cuando la rodilla. Y enseguida freezer. Y después está, gloria a Dios, a las rodillas. Pidiéndole perdón al Señor y decirle al Señor, Señor, ayúdame a soportar. Ayúdame a no explotar. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Y pidiéndole fuerza al Señor para seguir adelante. A no enojar. Más vale correr así y no dejar la ira, y no avanzar la ira que viene. Gloria a Dios. Ahora dice, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Claro. Entonces, si yo peco, cuando se pone el sol ya tengo que estar freezer y ya si fui yo que provoqué todo, tengo que pedir perdón, hermano. Y eso es otra de las cosas, hermano, la falta de perdón. A su nombre sea la gloria. Airaos, dice, pero no pequé. Ni deis lugar al diablo, dice el verso 27. Yo no puedo dar lugar al diablo. Que se meta en mi vida y que se meta en mi familia y que se meta en mi casa. Yo no puedo dejar, hermano, alabanza a Dios, dice, porque ni deis lugar al diablo. Señor lo reprenda en nombre de Jesús. El que hurtaba dice no hurte más. Y esto es, hermano, de la nueva naturaleza, de la nueva persona. El que hurtaba, el que robaba, no robe más, sino trabaje, dice, haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, nos manda que a trabajar y no a robar. Porque el que roba peca. Entonces, si yo trabajo, tengo para mi necesidad y también para compartir con la necesidad del que realmente tiene necesidad, con el que padece necesidad. Pero esto es de la ayuda mutua. Pero doy también tengo que recibir, no solamente dar y dar y dar y dar. Porque también están los aprovechados y los que se aprovechan de cada situación. Porque hay muchas personas, hermano, que no quieren cambiar. Y si no quieren cambiar, bueno, lo lamento, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir para adelante. Hay a veces que tenemos que decir no, no se puede. Pero no por malo, sino para que aprendan. A su nombre sea la gloria. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora dice que ninguna palabra corrompida tiene que salir de nuestra boca. Escúchese hablar. A ver cuántas palabras sanas salen de su boca o cuántas palabras corrompidas salen. Ahora dice, ninguna palabra corrompida tiene que salir de nuestra boca. ¿Y cuántas palabras corrompidas pueden salir en un momento? En un momento de estar airado o de estar enojado. Y eso es pecado, hermano, delante de Dios. Porque si yo no leo, si yo no medito, si yo no dejo que la palabra de Dios me hable, ¿cómo voy a saber? Y ya no se me va a contar por ignorancia, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Si yo, en cuanto a mi pasada manera de vivir, yo me tengo que despojar de esa persona y tengo que dejar que Dios cree en mí una nueva persona, creado según Dios, no según yo o San Fulano o San Mengano. ¿Y cómo Dios lo crea? Meditando en su palabra, diciendo, comprobando cuál sea, dice Romanos, la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Sabe que Dios a mí me sacó el fútbol, no solamente de la práctica del fútbol, sino de ir a mirar fútbol. Dios me sacó, hermano, de andar más
con mis parientes o con mis amistades, porque ahora yo ando con Cristo, pero también ando con mi familia. Porque es más preferible andar con mi señora en lugares que realmente tenemos que andar, y antes, hermano, de andar con amistades pecando deliberadamente como andaba antes. A veces prefiero estar en el campo solo, hermano, con mi señora, antes de estar rodeado de gente que ni siquiera conoce a Cristo ni tampoco tienen respeto por lo que nosotros estamos creyendo. Porque ninguna palabra corrompida tiene que salir de nuestra boca. Porque si yo no escucho ninguna palabra corrompida, no va a salir de mi boca palabra corrompida. Entonces, cuando sale palabras corrompidas de mi boca es cuando yo escucho personas que hablan palabras corrompidas alrededor mío, entonces después yo copio. Termino contaminado. Y después terminamos apartados del Señor recibiendo cosas que no tengo que recibir. ¿Por culpa de qué? De que el pecado está reinando en mi corazón. A su nombre sea la gloria. En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15. Gloria a Dios. Miren lo que dice el Señor Jesús. Gloria a Dios. Juan 15. Gloria a Dios. Quince 22. Gloria a Dios. Si yo no hubiera venido, dice Cristo, si yo no hubiese venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Ahora nosotros, hermanos, tenemos que entender todo esto. Porque dice en el verso 22, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, entonces, hermano, si la palabra de Dios no le hubiese sido predicada a ustedes, si Cristo no hubiese venido a este mundo a dar su vida por rescate a muchos, si no nos hubiese hablado, si nadie nos hubiese predicado, no tendríamos pecado. No tendríamos pecado, vivíamos siempre nuestra mala manera de vivir. ¿Por qué? Porque nadie me predicó de Cristo, ni tampoco Cristo vino. Como Cristo no vino, entonces nadie me predica. Pero como a mí me predicaron de Cristo, y a mí Cristo me habló a través de un hermano, ahí yo fui sensible a la voz del Señor y entregué mi corazón a Él. Ahora dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo habló. Ya lo dijo todo antes. Y está todo escrito aquí. Y si yo no pongo por obra lo que Cristo me habla y lo que Cristo me enseña, se me cuenta como pecado. ¿Por qué? Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hago, se me cuenta como pecado. Si yo no pongo por obra lo que me predicaron, ya es un pecado más a mi vida. Es una mancha más en mi ágape. Y no es porque yo lo diga, es porque la palabra de Dios dice. Ahora dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Y cómo se puede aborrecer a Cristo, hermano, y a Dios? No haciendo su palabra, no poniendo por obra lo que Él nos dice para hacer. Eso es una persona rebelde. Una persona rebelde y una persona porfiada. Y los tercos no entran al reino del cielo. ¿Qué le pasó a Saúl? Como decíamos hoy a lo primero. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Por eso, hermano,
El pecado es infracción de la ley. Porque la paga del pecado es muerte. Muerte primeramente espiritual, después lleva a la muerte física. ¿Y la espiritual también? En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado es muerte. Si yo le obedezco al pecado, es para muerte física y espiritual. Pero si yo sigo a Cristo y yo busco a Cristo, es para vida eterna y salvación. Si yo dejo el pecado, hermano, para seguir a Cristo. Y para no contaminarme. Hermano, el pecado tiene que ser aborrecido por mí. Tengo que aborrecer todo lo que es pecado. Y si no tiene fuerza, hermano, y si ve que el pecado lo sobrepasa y el pecado, hermano, empieza a reinar en su vida, pídale fuerza a Dios, hermano, y pídale a Dios, hermano, que lo ayude a confesar ese pecado y abandonarlo. Todo, hermano, abandonar todo lo que me está separando de Cristo. Porque tenemos que recordar, hermano, que el que peca deliberadamente, hermano, no va a entrar al reino de los cielos y lo está pisoteando la sangre de Cristo. Y hay mucha gente, hermano, que está pisoteando a Cristo, está pisoteando la sangre de Cristo y haciendo afrenta al Espíritu de gracia. ¿Y cuántas personas, hermano, le viene algo peor de lo que ya pasó? Tenemos que entender, hermano. Tenemos que entender, pueblo. Que el obedecer a Dios es el mejor sacrificio que uno tiene que hacer. Más que holocausto, más que sacrificio, todo. El obedecer a Dios, hermano, es lo mejor. Por eso, hermano, tenemos que aborrecer el pecado en nuestras vidas. No el pecado que hace fulano, mengano y sultano. No, el pecado que mora en mí. El pecado que mora todavía en nuestro corazón. Tenemos que expulsarlo, tenemos que sacarlo, hermano, de nuestras vidas. Para que no reine, ni tampoco sus concupiscencias. Que Dios nos continúe bendiciendo, hermano. Dios le bendiga mucho.